a la recientemente publicada Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Un nombre que evidentemente consideramos demasiado largo, ¿no? Pero yo más bien creo que puede verse un nombre corto, pero es que trae dedicatoria. Yo creo que trae la dedicatoria de decirnos en el nombre justamente que las víctimas son lo más importante y el mayor reto al que estamos enfrentando tanto las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil que de manera muy destacada nos acompañan con este compromiso que es verdaderamente loable. Por eso creo que fue muy importante poner el nombre la palabra víctimas en el nombre de la ley. Si bien es cierto, mucho se ha trabajado en el tema, afortunadamente hay el apoyo de los diversos actores involucrados, ha sido más que manifiesto la participación de todas y todos en estos temas. Seguramente esta ley, ya con muchos cimientos, con mucha capacitación ya, con mucha sensibilización por parte de las servidoras, de los servidores públicos, de la propia sociedad, de los legisladores, de los órganos de administración de justicia, también lo es que todavía falta mucho camino por recorrer. La verdad es que creo que justamente en el análisis que hacía tan destacado el doctor Cuauhtémoc, la verdad es que sí me llevaba a aquellos tiempos en 2007, cuando empezamos con esta ley y que cuando consignábamos el primer delito, yo recuerdo todavía la primera consignación que se hizo por el delito de trata, llegué ante el juez de distrito y la primera pregunta fue, ¿ley de qué? En Tijuana, y le dije, ley para prevenir, sancionar la trata de personas. Me dice, oiga, ¿y si son blancas? Fue las dos primeras preguntas del juez. La verdad me llamaban mucho la atención y yo le dije, bueno, eran unas ciudadanas chinas, ¿no? No son precisamente blancas, tal vez un poco amarillas, ¿no? Pero la verdad es que le quiero decir que no es el tema. La ley de trata de personas no es un tema de trata de blancas. Y de verdaderamente me costaba un poco de trabajo porque era un juez muy joven, muy dispuesto, muy comprometido, pero creo que todavía tenemos esa sensibilidad para trabajar este tipo de temas, ¿no? Ya el doctor también nos refirió el tema de la sentencia de Gloveritos, también fue un caso bastante pues debatible, muchas cosas, ¿no? Nos negaron en 2 ocasiones ese cateo, porque no venía bien el número de la casa donde teníamos que catear, donde habría que catear. Trajimos un GPS para darlo por coordenadas y me dijo no, ¿sabe qué? La verdad es que no le voy a dar el cateo, así me dijo el juez, también lo recuerdo. No le voy a dar cateo porque para usted es muy fácil venir a catear a este lugar, porque usted no vive aquí, usted viene de la Ciudad de México, está en Tapachula, Chiapas, viene usted de la Ciudad de México y para ustedes esto es muy fácil, pero no saben lo que me voy a enfrentar yo aquí. Todo el mundo tenemos servidumbre que está de manera irregular aquí y pues la verdad le pagamos. Yo la dejo catear hoy día esa casa y mañana me catea la mía. Dije, bueno, pues yo revisaría la servidumbre que tiene usted para este tema, ¿verdad? Finalmente se apeló, nos otorgaron la orden de cateo bajo esas circunstancias. Regresé en cuanto me avisan de Tuxtla Gutiérrez, me lanzo por la orden, regresamos a Tapachula y efectivamente a cumplimentar. Para nuestra fortuna, la verdad que fue muy buena porque al final se estableció una muy buena dinámica con el juez, me dijo, yo no pensé que le fueran a otorgar la orden de cateo. Cuando consignamos estaba el mismo juez de turno, entonces le dije, bueno, oiga, pues ¿qué hacemos? Le dije, ¿cómo le hacemos para que lo cambien de adscripción, verdad? Porque seguramente esto es un auto de formal prisión con 8 declaraciones muy contundentes de estos niños en términos de cómo estaban siendo violentados, de cómo estaban siendo explotados. La verdad, era verdaderamente lacerante cuando tu víctima tiene 6 años frente a ti y su camino era a Estados Unidos. Cuando él había llegado a Tapachula, proveniente de Guatemala, con la finalidad de ahorrar un poco de tiempo, un poco de dinero, y de ahí ir avanzando hacia los Estados Unidos. 6 años y ya estaba enfrentando así su vida. Y podríamos pensar que los mayores casos que tenemos son de víctimas con fines de explotación sexual, sí lo son, pero fíjense, los 2 casos, tanto el de Baja California, que les comento que fue en Tijuana, como el de Tapachula, que fue uno de los primeros casos que se consignaron. De Tapachula fue el primer cateo federal en el tema de trata de personas. Fue el primer auto de formal prisión, la primera sentencia, muy debatible, estábamos iniciando, de verdad hay mucho que aprender en este tema. Pero en ambos casos, cuando tú tienes a las víctimas de estos delitos, creo que es cuando te das cuenta del principal reto que tienes frente a ti. Cuando dices, ¿qué voy a hacer con este niño de 6 años? ¿Cómo voy a lograr reinsertarlo, regresarlo a su país? ¿Quiénes son sus padres? ¿Por qué fue que lo dejaron venir?
bajo estas circunstancias? ¿Cómo voy a lograr saber que efectivamente si él regresa va a tener buenas condiciones para no volver a ser víctima? O él ya tiene muy claro su objetivo a los 6 años, él ya se trazó su vida y que su destino y que su futuro está en los Estados Unidos. Y ahí, en ese camino, muy cerquita de su país, ¿verdad?, porque está en frontera ahí con Tapachula, se encontró al primer tratante. ¿Cómo voy a hacer para verdaderamente generar un apoyo cuando lo voy a mandar a otro país donde ni siquiera sé si lo van a apoyar o no? Entonces, la verdad es que creo que de los grandes retos de esta ley, pues evidentemente es las obligaciones que tenemos las autoridades en los diversos órdenes de poder, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, los diversos niveles que hay también, porque finalmente hoy día tenemos que trabajar de manera coordinada. Esta ley general verdaderamente sus bondades son bastantes, pero vamos a tener que trabajar muchísimo en lograr que verdaderamente se aplique y se implemente como debe de ser. Creo que en estos casos tenemos que ver cómo podemos apoyar y no olvidar el tema de las víctimas. Sí comentarles un poco que a nivel institucional se están realizando ya diversas acciones. En la pasada Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, ya con miras a la entrada en vigor de esta ley, afortunadamente las procuradoras, las fiscales, los fiscales generales se comprometieron ya a la generación de células mixtas. Esto va a ser una gran aportación para las investigaciones y es muy bueno compartirlos con las organizaciones para que sepan que sus casos pueden ser recibidos no nada más, bueno, sí evidentemente por las fiscalías, por las procuradurías estatales, por la PGR, en el orden de competencia que tenemos, pero que también a través de estas células mixtas se va a lograr que exista un trabajo coordinado entre Fuero Común y Fuero Federal en las investigaciones, para que no es nada de te toca, me toca, o no nos toca, ¿verdad? Y entonces estamos en estos asuntos en el pimponeo. Estas células mixtas, ¿cómo van a operar? Van a estar conformadas tanto por ministerios públicos de la Federación como del Fuero Común, para que en el camino de la investigación podamos identificar la competencia de quién es, y esto no sea un obstáculo, que a veces dicen, bueno, que la inician aquí y te la mandan al Fuero Común o te la mandan al Fuero Federal, y ahí significa un tiempo considerable que pasa en lo que llega ante el procurador o la procuradora de esa entidad y después baja a la unidad que tenga que trabajar en el tema. Próximamente, el 16 de agosto, tenemos ya la primera reunión. La verdad es que me da muchísimo gusto compartirles que los titulares de las procuradurías y fiscalías estatales ya nos designaron enlaces para estos temas. Prácticamente tenemos ya todos los enlaces a nivel estatal y en esta reunión vamos a definir estas líneas de acción. Vamos a ver cómo es que vamos a aplicar, vamos a analizar, a estudiar la nueva ley para que no dependa de la interpretación de unas o de otros en el sentido de la ley, sino tengamos una interpretación, sí, digamos, lo más armonizada posible, porque evidentemente existe la diferencia de criterios, lo cual jurídicamente hablando es muy válido, ¿verdad? Pero para efectos esto no tendría por qué permear de manera que afectara a los casos, sino la diferencia de criterios tendría que ser como para poder debatir los temas, pero para que se fortalezcan. Entonces, bueno, pues va a ser, esa es una de las grandes tareas que está realizando y encabezando hoy día la Procuraduría General de la República en ese sentido, tema que presentó la señora Procuradora en ese orden, justamente en miras a la entrada en vigor de la ley. Vamos a coadyuvar también desde la PGR con las diversas autoridades para que aquellas que carezcan de normatividad, pues se verifique cómo sería la armonización de estos temas, cómo sería la armonización que tienen que permear en sus legislaciones, esta transversalidad que tiene que darse de la ley, porque no es, bueno, ya tenemos una ley general, evidentemente es muy completa, evidentemente trae mucha política pública, también toda la organización interna, la reestructuración que tienen que hacer, con miras a establecimiento de sus fiscalías, que afortunadamente es otra de las obligaciones ya que están en la ley, ¿verdad?, que tienen que tener una fiscalía especial, eso está muy bien. Además, hay que hacer mucho trabajo interno, sus leyes orgánicas, sus reglamentos, para que eso tenga verdaderamente un soporte jurídico, un soporte técnico que acompañe a la ley y que no la deje sola de cara o de miras a su aplicación, que eso no sea un obstáculo. La elaboración de un programa para el cambio de identidad y reubicación, de verdad que qué afortunada es este tema, esta gran necesidad, porque las víctimas tienen miedo, evidentemente tienen muchos datos de ellas, tienen muchos datos de sus familias, de aquellas personas que podrían verse en riesgo a partir de la declaración de ellas, a partir de su testimonio, a partir de los datos que presenten.
Muchas de estas víctimas tienen datos no solamente de su tratante, sino de otros más, de redes, de autoridades, tienen mucha información. La PGR coordinará este programa de cambio de identidad y reubicación. ¿Para qué? Para que a través de un Centro Federal de Protección de Personas sea donde se implemente esa medida y podamos verdaderamente protegerlas en aquellos casos que así se requiera. Entonces, es un tema que es muy importante en el acompañamiento con las organizaciones, ustedes que reciben de primera mano a las víctimas, ustedes que consideren que la información que estas víctimas o testigos tienen de los casos pueda ser valiosa y sea necesaria su protección, debemos de realizarla para no ponernos en ninguna situación de riesgo, que es lo más importante. En términos, bueno, pues de la participación que seguimos realizando diversas instituciones para la Comisión Intersecretarial, también otra de las obligaciones de la Procuraduría General de la República, igual como la elaboración de programas y la ejecución de programas de prevención del delito, que también creo que es algo que nos ocupa y que es muy necesario. La coordinación que tenemos para el tema de inteligencia, necesitamos concretar un mapeo general a nivel nacional, donde tengamos verdaderamente identificados redes, tengamos verdaderamente identificadas las rutas. Hoy día la Organización de Naciones Unidas para el Combate de Drogas y Delito, UNODC, está realizando un diagnóstico muy interesante que muy próximamente les podremos compartir. La verdad es que creo que nos permite identificar muchas cosas que como autoridades nos hace falta, que cuando tengas una víctima de tal o cual entidad puedas saber específicamente qué es lo que estás, qué la asociación que pudiese tener ahora una organización. Eso es muy necesario. La verdad es que el trabajo de inteligencia en términos de una organización nos puede ayudar muchísimo para ir desmembrando estas estructuras. A veces te llega un caso y lo investigas de manera ajena cuando en realidad podría estar vinculado a una organización. Eso para nosotros va a ser muy importante, ese trabajo que se va a realizar en conjunto con la Secretaría de Seguridad Pública para estos mapas delictivos, muy importante. Como les decía, también el acompañamiento que vamos a realizar a las procuradurías estatales y fiscalías en la creación de sus fiscalías especiales y bueno, específicamente en PGR, en el tema de delincuencia organizada, también se va a crear una coordinación general ya específica con el tema de trata en la CIEDO cuando sea de delincuencia organizada. Por eso es muy importante este trabajo que vamos a tener en esta reunión de células mixtas, porque ahí se va a establecer y va a ser del conocimiento de todas y de todos los enlaces este tema, porque a veces muchas cosas no suceden por el desconocimiento que las propias autoridades tenemos del trabajo que en ese orden están realizando otras áreas u otras instancias. Es por ello que en esta reunión vamos a poder compartir todos estos criterios, todas estas formas de trabajo y podamos sumar, no restar a partir del intercambio de información. Esta es la idea. Igualmente se va a implementar una unidad de protección a víctimas y testigos para promover, como yo les comentaba, las medidas de protección procesal a su favor, el establecer que verdaderamente se respete no solamente desde el inicio de la investigación, sino hasta el ámbito procesal, ya ante la autoridad judicial podamos acompañarlas en ese mismo orden. El desarrollar modelos de asistencia y protección a víctimas, como comentaba, también sería una labor muy importante, que de esta manera podamos garantizar su protección frente a posibles represalias, intimidaciones, agresiones o venganzas, cuando de alguna manera la información que se proporciona esté ligada a este orden. Básicamente es como les puedo exponer las obligaciones que asumimos desde la Procuraduría General de la República a esta nueva ley, podamos caminar, poner a su disposición el Centro de Atención a Denuncia Ciudadana, que podamos recibir las denuncias que ustedes nos proporcionan, los casos igualmente desde la Fiscalía Especial para poder atender los mismos. También compartirles que hoy día ya tenemos el primer auto de formal prisión, nos acaban de notificar el día de ayer, compartirles con la nueva ley, ya con la nueva ley general. Tenemos al día de ayer el primer auto de formal prisión, creo que también es muy bueno, creo que fue el criterio bastante bueno del juzgador en ese sentido, una víctima extranjera, centroamericana, que creo que va a ir sumando, creo que la interpretación ha sido buena, nos parece muy bien. Ahora el proceso para que esto pueda convertirse probablemente en la primera sentencia. Es un poco del trabajo que venimos realizando y que quería compartir, porque la parte ya del análisis de la ley, la verdad es que qué le puedo decir al doctor, qué le puedo decir al doctor Samuel también, que puedan realizar y que nos puedan exponer de manera muy detallada los criterios de la ley. Básicamente mi función es explicarles lo relativo a la participación que en este orden realiza la Procuraduría General de la República. Muchas gracias.